Hola, en este video resolveremos el ejercicio 4 del práctico 4. El ejercicio nos presenta una representación particular del árbol binario de búsqueda, donde, como podemos ver en la letra que aparece aquí en el video, cada elemento del árbol es de tipo estinf. Estinfo consiste en un natural que representa una nota y un entero que representa una cédula de identidad. La idea es que esto representa estudiantes y las notas que obtuvieron en un curso o examen. Bien. Luego, los nodos del árbol binario de búsqueda contienen un campo info de tipo struct y obviamente los punteros al su árbol izquierdo y derecho. Además, la letra nos dice que el árbol binario de búsqueda está ordenado según el campo CI, es decir, que CI es la clave y nota es el dato que está almacenado en ese nodo de los árboles binarios. Lo que nos piden es implementar la función filtrado para obtener un nuevo árbol solo con los estudiantes que superen una determinada nota. Recordemos, ABB, filtrado, ABB, o sea, es una función que devuelve un árbol binario de búsqueda, recibe como parámetro un árbol binario de búsqueda y un natural cota. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esta función? Primero, recordemos brevemente algunos conceptos de teórico. ¿Bien? Los árboles binarios son frecuentemente usados para representar conjuntos de datos cuyos elementos pueden ser recuperables, es decir, identificables por medio de una clave única. ¿Bien? Entonces, podríamos imaginarnos un árbol binario con el dibujo tradicional de árbol binario de búsqueda, donde tenemos, por un lado, una clave y por otro lado, un dato. ¿Bien? Si un árbol de este tipo está organizado de forma tal que para cada nodo n sub i, vamos a tener esto es un nodo genérico n sub i del árbol, ¿bien? Todas las claves en el subárbol izquierdo, o sea, todos los otros nodos que se encuentren por aquí, y que además tienen clave y dato, todo esto que sería el subárbol izquierdo de este nodo, tienen claves menores que la del nodo n sub i. Y todas las claves en el subárbol derecho, ¿sí? Es decir, aquí tenemos otro subárbol que puede ser tan grande como sea, todas las claves que se encuentran en el subárbol derecho, ¿sí?, son mayores. ¿Bien? Y habíamos dicho que de este lado son menores. ¿Sí? Dado estos tipos de árboles binarios, a los que llamamos árboles binarios de búsqueda, que cumplen esta condición de orden para cada nodo del árbol, ¿no? Veamos ahora en qué consiste el filtrado. El filtrado consiste en obtener un nuevo árbol, pero un nuevo árbol binario de búsqueda. Es decir, se tiene que mantener el orden definido, este orden que acabamos de definir, pero este nuevo árbol solo tiene que incluir nodos cuyos datos, tengan cuidado aquí, no las claves, sino los datos, es decir, en nuestro caso particular la nota, que cumplen cierta condición. Veamos el ejemplo que está dado en la letra del ejercicio. En la letra del ejercicio nos dan un ejemplo de este árbol que tiene como clave las cédulas, ¿bien?, y como dato notas que se han obtenido por cada estudiante que representa esa cédula. Bien. Nuestro objetivo entonces es obtener un árbol cuyas notas superen un cierto umbral. Pongamos como umbral, por ejemplo, que las notas sean mayores a 2. Ese es nuestro objetivo, tener un árbol cuyas notas sean mayor estricto
A2. Bien. Podemos ver entonces qué es lo que debemos hacer. Veamos, si miramos el árbol de forma general, vemos que lo que debemos hacer es eliminar este nodo y eliminar este nodo. Bien. Eliminar el nodo que está aquí en una hoja no parece muy complicado. Si encuentro un nodo que no cumple la condición, simplemente lo elimino. Pero veamos el ejemplo de cuando tenemos que eliminar el nodo, que en este caso es la raíz del árbol, este nodo de aquí. En este caso, al eliminar este nodo, tenemos que tener cuidado para que el árbol siga quedando formado y además siga siendo un árbol binario de búsqueda. ¿No? ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Por qué nodo lo sustituimos en la raíz? O sea, el árbol necesita seguir teniendo una raíz. Bien, para poder mantener el orden de árbol binario de búsqueda, podemos ver que el nodo que se debe poner en este lugar de este nodo que debemos eliminar es, podemos ver que podemos elegir, ¿no? Podemos elegir el nodo cuya clave sea la mayor del subárbol izquierdo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese nodo, cuya clave sea la mayor de todo el subárbol izquierdo, va a seguir cumpliendo que es mayor que todo el resto de los nodos del subárbol izquierdo. O también podemos elegir el nodo cuya clave sea la menor del subárbol derecho. ¿Ya? Porque eso va a seguir cumpliendo que todo lo que estén en el subárbol derecho van a ser mayores. ¿Bien? Entonces, en resumen, nuestro algoritmo de filtrado debe recorrer todo el árbol. Acá es importante notar que debemos de recorrer todo el árbol, es decir, no podemos usar las propiedades de orden porque no estamos buscando claves, sino que estamos buscando notas, y el árbol está ordenado por claves. Es decir, debemos recorrer todo el árbol, y por cada nodo del árbol verificar si cumple o no la condición, y si no la cumple debemos removerlo. Pero para removerlo debemos tener el particular cuidado de que, en el caso de que no sea una hoja como era el caso este del que tenía nota 1, donde es bastante simple removerlo porque es simplemente quitarlo. En el caso de que no sea una hoja, hay que tener cuidado de cuando lo removemos, en realidad lo que hay que hacer es sustituir este nodo por otro. Por ejemplo, en el caso este que estamos viendo del ejemplo, lo deberíamos sustituir. Por ejemplo, si elegimos el mayor del subárbol izquierdo, deberíamos tomar este nodo y colocarlo en la raíz. Bien. Como resultado podemos ver, en la letra nos da el ejemplo de cómo quedaría el árbol al finalizar para el ejemplo del caso. Recuérdense que por aquí estaba el 1, ¿no? El que tenía nota 1, que lo eliminamos, y aquí estaba este nodo de aquí, el que eliminamos fue la raíz, y este que estaba aquí se sustituyó y se colocó en este lugar porque elegimos sustituirlo por el máximo del subárbol, el que tiene la clave mayor del subárbol izquierdo. Pasemos entonces a ver un poco de código ahora. Bien, como primer paso entonces veremos lo siguiente. Veremos que para resolver el problema, lo primero que vamos a tomar la decisión es de resolverlo de forma recursiva, como la mayoría de los ejercicios de árbol que hemos venido resolviendo. Y después lo otro que tenemos que notar es que la solución que vamos a obtener va a devolver un nuevo árbol, y la solución que vamos a plantear va a devolver un árbol que no comparte memoria con el árbol original, es decir, una copia del árbol original, del árbol A que nos pasan como parámetro, pero solo con los elementos que cumplen la condición de la cota de filtrado. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo que nos da la letra, vamos a plantear una función recursiva que lo que haga sea aplicar la función de filtrado sobre el subárbol izquierdo, también aplicar la función de filtrado sobre todo el subárbol derecho. Como decimos siempre en los ejercicios de recursión, asumimos que esa función funciona y que nos va a retornar, cuando lo llamemos con el subárbol izquierdo, nos va a retornar
un nuevo subárbol ya con los elementos filtrados. Lo mismo para la parte derecha. Nos va a retornar un nuevo subárbol ya con los elementos filtrados. Y luego lo único que tenemos que hacer es chequear la condición del nodo en donde estamos parados y decidir si ese nodo hay que eliminarlo o no. Si no hay que eliminarlo, se hace una copia nueva de ese nodo y se asocia como su árbol izquierdo la respuesta que me dio el algoritmo, llamar a la función recursiva de filtrado sobre el su árbol izquierdo, y hacia la derecha con el nuevo árbol que me dio la función filtrado del su árbol derecho. ¿Sí? Ahora, veamos ese caso y después veamos qué es lo que hay que hacer si no cumple la condición. ¿Sí? Pensemos también el paso base. El paso base en este caso sería que el árbol esté vacío, es decir, que apunte a null. En ese caso, el filtrado debe devolver el mismo árbol, es decir, un árbol vacío que apunte a null. Así que podemos comenzar por ahí. Es decir, si el árbol A está vacío, es decir, apunta a null, vamos a hacer una cosa, vamos a definirnos una función, un árbol resultado, y decir resultado result igual null. Bien. Si no, vamos a ir al paso recursivo. En este caso el paso recursivo sería llamar a filtrado con el subárbol izquierdo y el subárbol derecho, y eso nos devolvería ya esos subárboles filtrados. Así que tenemos el subárbol filtrado izquierdo, que sería llamar a la función filtrado, pero con el subárbol izquierdo. Aquí es donde se da el paso recursivo, se llama a la misma función, pero con un árbol de menor tamaño, ya que esto no incluye a la raíz, incluye solo el subárbol izquierdo, y con la misma cota que nos pasaron como parámetro. Lo mismo desde el lado derecho. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos es tanto el subárbol izquierdo como el subárbol derecho filtrado. Y debemos resolver qué hacer con el nodo donde estamos parados. Bien. Como decíamos acá, en la imagen, para ver eso, lo que tenemos que hacer es, en este nodo donde estamos parados, en este caso sería en este ejemplo, siguiendo este ejemplo, tenemos que comparar, acceder a la nota y poder compararla con la cota. Bien, para acceder a la nota me voy a definir un elemento de tipo estinfo y lo voy a llamar raíz, la raíz del nodo donde estoy parado actualmente, y voy a acceder a info, ¿no? A info. Bien, entonces en raíz tengo el struct de tipo estinfo, que tiene nota y tiene la clave, la célula. Entonces lo que voy a decir es, si raíz nota, o sea, si lo que es mayor que la cota, es decir, si cumple la condición, ¿qué debo hacer? Como dijimos, lo que tenemos que hacer en este caso es, si la cumple la condición, es decir, ese nodo se tiene que mantener. ¿Ah? Veamos de nuevo un ejemplo. Imaginemos que tenemos por aquí, estamos parados en este nodo, este sería A. Bien. Y tenemos la cédula y la nota, ¿no? Y además ya resolvimos por otro lado que tenemos dos punteros que se llaman f izquierdo, perdón, y f izquierdo y f derecho, que ya son los subárboles izquierdo, derecho y filtrados. Dijimos que si ese nodo cumple la condición, lo que vamos a hacer es crear un nuevo nodo igual, ¿sí? Con la misma CI y la misma nota, y
asociarles f izquierdo y f derecho como subárbol izquierdo y derecho. Entonces vamos a escribir eso. Result igual, creo un nuevo nodo ABB. Result info igual raíz, o sea, copio el struct. Result izquierdo igual f izquierdo y result derecho igual f derecho. Perfecto. Bien. Ahora veamos los casos donde no se cumple la condición. Cuando no se cumple la condición, veamos, tratemos de hacer un nuevo dibujo. Les pido disculpas si no queda muy prolijo. Tenemos, como dijimos, por un lado tenemos el árbol original con su subárbol izquierdo y su subárbol derecho, con la 6 y nota. Bien. Pero por otro lado, ya tenemos además un nuevo subárbol izquierdo, f izquierdo, y un nuevo subárbol derecho, f derecho, con sus punteros, con estos serían este subárbol ya filtrado y este sería este subárbol ya filtrado. Bien, ahora estamos en el caso donde este nodo no cumple la condición y tengo que eliminarlo, o sea, no va a pasar al nuevo árbol. Bien. Entonces, como dijimos, hay que conseguir un nuevo nodo que pueda colocar aquí. Y ese nuevo nodo lo tengo que obtener de mi subárbol izquierdo filtrado a mi subárbol derecho filtrado. Si lo voy a obtener de mi subárbol izquierdo filtrado es el mayor, el subárbol izquierdo, el que tenga mayor clave, y si lo obtengo del derecho, el que tenga menor clave. Pero hay que tener cuidado porque hay dos casos particulares que no me permitirían buscar un subárbol izquierdo, o buscar en el subárbol izquierdo derecho, que es cuando estos subárboles puedan llegar a ser vacíos. Porque eran vacíos originalmente o porque después del filtrado quedaron vacíos. Y estos casos son fáciles de resolver también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si yo, como resultado, si yo tenía un árbol con su árbol izquierdo y derecho, y como resultado del filtrado, obtuve, por ejemplo, que el subárbol izquierdo es vacío y el subárbol derecho sí tiene algo. Y este nodo que está acá no lo tengo que pasar al árbol original. Bien, si solo tengo un subárbol derecho y el subárbol izquierdo filtrado es vacío, lo que tengo que hacer es simplemente devolver el subárbol derecho, que ese va a ser mi nuevo árbol filtrado. O sea que podríamos escribir que si f izquierdo es null, result igual f derecho. Y lo mismo en el otro sentido. Ahora sí, por último caso, tenemos el caso donde izquierdo y derecho, volvamos a hacer un dibujo, tengo mi árbol original, apliqué filtrado en el subárbol izquierdo y obtuve un nuevo árbol, apliqué filtrado en el subárbol derecho y obtuve un nuevo árbol. Bien, estos son filtrado izquierdo y filtrado derecho. Estos ya cumplen la condición del filtrado. Y ahora estoy parado en este nodo de aquí, pero este nodo no cumple la condición. Es decir, no debería
pasar al árbol filtrado. Entonces dijimos, bueno, entonces lo que hay que hacer es, tengo que crear un nuevo nodo acá, y el elemento que va a ir acá, en mi caso voy a resolver, lo voy a sacar del subárbol izquierdo, como el mayor elemento del subárbol izquierdo. Espero me estén siguiendo. Entonces, ¿cómo obtengo el mayor elemento del subárbol izquierdo? La letra nos dice que podemos usar funciones del ejercicio 3, del ejercicio anterior. Hay una particular que se llama maxABB, que me devuelve un puntero al nodo con clave máxima de un árbol. Entonces voy a definir mayor igual max, llamo la función esta maxABB con el subárbol izquierdo filtrado. Bien. Y entonces tengo un puntero a ese subárbol. Lo que tengo que hacer ahora es copiar a mi, crearme un nuevo nodo como info de este nuevo nodo. Tengo que poner la información, el dato, la clave y la nota del mayor del subárbol izquierdo. Como subárbol izquierdo pongo el subárbol izquierdo filtrado. Como subárbol derecho pongo el subárbol derecho filtrado. Y por último hay que tener una consideración, que es, yo en este paso de aquí lo que hice fue obtener el mayor y colocarlo en este lugar. O sea, como veíamos acá, decíamos que obtuve el mayor y lo copié a este nuevo nodo y uní estos punteros aquí. Pero ¿qué pasa? Entonces este elemento que está acá también está en algún lado de acá. Entonces lo que tengo que hacer es, en el subárbol izquierdo tengo que remover ese elemento, quitarlo. Para hacer eso, puedo también usar una función que ya podemos asumir implementada del ejercicio anterior. Si no la hicieron, les recomiendo que la hagan porque es muy interesante. También está bastante explicada en el material teórico. Tengo que llamar a remover maxABB, es decir, remover el elemento máximo, el que copié, del subárbol izquierdo. Bien, bueno, y por último, tengo que devolver el resultado. Bien, hagamos entonces un breve repaso de lo obtenido e intentemos rápidamente aplicar el algoritmo al mismo ejemplo con el que hemos estado trabajando. ¿Bien? Primero veamos que el paso base es que el árbol sea vacío, ahí no hay que filtrar nada, devolvemos el mismo árbol vacío. Como dijimos, si el árbol no es vacío, aplicamos la función filtrado, veamos en el dibujo aquí, estamos parados, este sería nuestro nodo, llamamos a filtrado con el subárbol izquierdo. Esto lo que va a generar es que se vuelva a llamar la misma función y llamará la misma función con el subárbol izquierdo. Y esto también llamará la función con su subárbol izquierdo, que es vacío. Cuando llamamos con el subárbol vacío, nos retornará, esto retornará un subárbol vacío. Esto va a devolver un subárbol vacío como resultado de filtrado. Y ahí se llamará el subárbol derecho, que también revolverá un subárbol vacío. Bien. Luego estaremos parados en este nodo, y aquí es donde entra en esta parte de la comparación de si la nota es mayor que la cota. En el ejemplo que teníamos hoy, que con la cota igual a 2, se cumple la condición, entonces creará un nuevo nodo. Si quieren voy a ir dibujando aquí los nuevos nodos. Creará un nuevo nodo con la misma cédula y la nota 3. Y este será el resultado que se va a pasar cuando, como fin de la llamada a este nodo. O sea, esto se pasará ese al nodo con nota 8.
el nodo con nota 8 lo que va a hacer, después de que terminó su llamada al subárbol izquierdo, es llamar al subárbol derecho. Como también el 6 cumple la misma condición, va a pasar lo mismo, se creará un nuevo nodo con la nota 6. Y esto también quedará como subárbol derecho filtrado, el F derecho, del nodo con nota 8. Bien, para acá. Entonces, ahora, con el fisc y fdir estamos parados en nodo en este nodo de aquí con nota 8. Este nodo con nota 8 también cumple la condición, o sea, se sigue ejecutando el mismo código que tenemos resaltado aquí. Entonces también se creará un nuevo nodo con la nota 8. ¿No? Por ahora vemos, además, claramente con las mismas claves, con las mismas cédulas, que siguen cumpliendo la condición. Bien, y esto será el resultado de filtrado izquierdo de la llamada del nodo con nota 2 de este lado. Ahora, parados en el nodo con nota 2, se llamará a filtrado del lado derecho. De vuelta, este nodo llamará a filtrado del lado izquierdo, filtrado del lado izquierdo no hay nada, y llamará con filtrado del lado derecho, que también hará sus llamadas recursivas, y luego, acá viene una parte interesante, parados en el nodo con nota 1, bien, podemos ver que no cumple la condición, y pero sí cumple la condición de que su subárbol izquierdo filtrado es vacío, porque es una hoja. Entonces, como resultado, el resultado de aplicar filtrado a este nodo con nota 1, lo que va a devolver hacia arriba es null, un árbol vacío. O sea que, yendo a los dibujos que tenemos aquí, por este lado vamos a tener que se va a devolver un subárbol vacío. Bien. Y ahora estamos parados en el nodo con nota 4, que ya llamó a su izquierdo y a su derecho. El izquierdo le devolvió null y el derecho también le devolvió null. Pero en este caso 4 sí cumple la condición, o sea que se volverá a ejecutar el código de aquí. Y se creará el nodo con la misma cédula y con nota 4. Lo mismo, y eso se retornará como la llamada del nodo con nota 12 de su árbol izquierdo. El nodo con nota 12 de su árbol derecho tiene vacío, o sea que por un lado le retornan uno vacío y por otro lado le retornan este nodo que teníamos acá. El de 12 también cumple la condición, o sea que también se copiará. ¿Bien? Y quedará algo, si quieren irlo haciendo completo. Por ahora vamos teniendo estos resultados y llegamos a la parte más interesante, que es, de vuelta, estamos parados en el nodo con nota 2, ya teniendo un subárbol derecho filtrado y totalmente copiado, este de aquí, y un subárbol izquierdo filtrado y totalmente copiado. ¿No? Por último, entonces, tenemos que resolver qué hacer con el nodo con nota 2. El nodo con nota 2 no cumple la condición de que ser estrictamente mayor que 2, ¿no? Pero su subárbol izquierdo no son vacíos, su subárbol derecho no es vacío, o sea que se va a ejecutar esta parte del código de aquí. Esta parte del código de aquí lo que dice es, primero llama la función maxABB con el f izquierdo, este sería f izquierdo. ¿Eso que devolverá? Aquí no tenemos las cédulas, pero las tenemos aquí. La cédula más grande es este nodo. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, obtengo esa cédula y esa nota, se crea un nuevo nodo, ¿no? Se copia la cédula, que era la 2,5 algo, 2.5, se copia la nota, o sea, se copia todo el struct, se asocia izquierdo y se asocia derecho,
Y por último, se llama a remover con el F izquierdo. Es decir, se llama la función, vamos a poner este color, se llama la función remover máximo con este subárbol. Recuerden que el máximo era el que estaba, en la cédula máxima era esta. O sea que lo que va a hacer el remover máximo es intentar remover, lo que va a hacer es remover este nodo, que es nuestro objetivo, que fue el que copiamos para aquí. Entonces se remueve este, y como resultado final obtenemos el árbol con la raíz de nota 6, hacia la izquierda el 8 y el 8 y el 3, y hacia la derecha el 12 y el 4, que era nuestro objetivo. Tengan en cuenta que en este caso remover máximo va a resolver los problemas que existen en remover árbol binario de búsqueda. Por eso es importante que entiendan o resuelvan el problema de cómo hacer esta función de remover en un árbol binario de búsqueda. Bueno, eso es todo.